Vamos a hablar de la reforma del sector energético y cómo nos pega a nosotros en los bolsillos o cómo nos puede pegar. Para eso convocamos a Agustina Sánchez Beck. Ella es directora de Energía y Minería del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, que tal vez conozcas como OSIPEX, al menos yo lo conozco así, y es más conciso, cortito y gracioso. Así que, Agustina, muchas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Recién Lu Glesser venía hablándonos sobre una de las cositas que está incluida en el acuerdo con el fondo, que es la desregulación del mercado energético y esta ambición de que ya el gobierno viene señalando que no sabe cómo hacer, de que sea el mercado el que empiece a no sé si autorregularse, pero sí autogestionarse los precios de la energía que después llega a nosotros vía tarifas. ¿Cómo ves eso y qué tan viable es? Mira, a mí me parece que es importantísimo hablar de eso porque nos permite ir a una discusión de fondo. Si uno mira qué propone este acuerdo específicamente, no esta reforma del sector eléctrico, es exactamente la misma que se viene proponiendo desde el acuerdo de stand-by del 2018 y que se propuso también en el acuerdo de facilidades extendidas del 2022. Es decir, venimos de una seguidilla de proponer este esquema de libre contractualización o liberalización del mercado eléctrico. Sí. ¿Qué supone eso en concreto? Que me parece que es importante como entenderlo, porque poco se habló y está buenísimo que lo hablemos, porque esto nos impacta directamente a nosotros como usuarios y al país en general. A lo que apunta es a que los generadores eléctricos y los distribuidores eléctricos, los agentes del mercado eléctrico mayorista, contraten, compren y venden electricidad libremente, sin la intervención de CAMESA. Ahí está la primera placa que yo traje, que es la que muestra cómo es el esquema hoy y cómo cambiaría. Sí. Ahí están las generadoras que le venden la electricidad a CAMESA. Hoy CAMESA es compradora, es off-taker de la generación de electricidad y después se da vuelta y le vende a las distribuidoras. ¿En qué cambiaría esto? O sea, ¿qué nos propone o qué nos impone el Fondo Monetario Internacional? Bueno, que CAMESA... Si yo veo, perdóname, si yo veo bien ahí es CAMESA en el centro, generadora, flechita hacia CAMESA les compra la energía, se las da al transporte, el transporte se la envía a las distribuidoras, distribuidora le compra a CAMESA, le paga a CAMESA o debería pagarle. Exactamente, ese punto que vos decís es clave también para pensar en esto. ¿Por qué? Porque para mí es profundamente contradictorio lo que nos propone el fondo y yo les quiero compartir a ustedes 4 contradicciones principales. ¿Qué propone la reforma del fondo del sector eléctrico? Eliminar el rol de CAMESA. Es decir, que CAMESA salga de comprar la electricidad y de venderla. Es decir, las distribuidoras compran a la generadora. Exactamente. Entonces ahí hay una primera contradicción, que es, si volvemos a la placa, vas a ver que hay 2 tipos de mercados. Uno que es el mercado de contratos, son contratos en dólares, y otro que es el mercado de spot, que es un mercado que está en pesos. O sea, hay 2 tipos de mercado para comprar la electricidad. La primera contradicción que te diría es macroeconómica. ¿Por qué? Porque el objetivo que tiene el fondo con esta reforma es reducir los subsidios. Vieron que pone una meta del 0.6% del PBI a los subsidios, que de nuevo es la misma que se viene estableciendo desde el 2018 y a la cual todavía no se llega. Perdón, un breve paréntesis ahí. El mero crecimiento de la economía no alcanza para reducir el peso de los subsidios en el PBI, por lo tanto que ese 1 de hoy sea 0,7 sin tocar nada. Para mí es un falso debate ese y a eso quiero ir llegando con esto que les estoy contando. ¿Por qué? Porque vos ya tenés parte de la compra de electricidad que hace CAMESA en dólares. Sí. Estamos yendo a un esquema de bandas. Sí. Ese esquema de bandas nos lleva a una devaluación, ¿no? Concretamente. Sí. Ya hubo una devaluación. El lunes asumimos que así rompo todo. Hablas de devaluación y me pongo nervioso. ¿Eso qué significa? Que se necesitan más pesos para pagar contratos en dólares. Exacto, sí. Si yo corro a CAMESA del medio y pongo a las distribuidoras a comprar directamente a CAMESA, ¿qué significa eso? Que van a ser las distribuidoras las que van a tener que pagar esos contratos en dólares. O sea, no hay un buffer, no hay alguien en el medio que amortigüe el impacto de la devaluación. ¿Qué son los subsidios? Y ahí voy a la segunda placa. Los subsidios son la diferencia entre el costo monómico, que es el costo del sistema, y el precio de estabilización o estabilizado que paga la distribución. ¿Qué significa esto? Que nosotros en nuestra tarifa no pagamos ese costo total del sistema, que es el que es como un promedio entre los contratos en dólares y el mercado. A ver, ahí estamos viendo la placa. Las barras azules son el costo monómico, el costo del sistema. El costo de energía, y la línea blanca que las atraviesa es precio estacional. Lo que efectivamente se fue pagando.
Exactamente, eso es lo que pagamos en conjunto los usuarios. Y la diferencia, por ejemplo, estamos enero 25, dice 66 la barra azul y 56 la línea blanca. ¿La diferencia, esos 10 son de subsidio? Eso es lo que pone CAMESA, que administra CAMESA con un fondo de estabilización a través de transferencias al Tesoro. Es decir, eso es el subsidio concreto. Si yo hoy, como propone el fondo, saco a CAMESA del medio, saco el fondo de estabilización, significa que las distribuidoras le van a tener que pagar completamente a las generadoras eso, ¿no? Porque no existe más el subsidio. Bien, ¿qué significa eso? Que si las distribuidoras tienen que pagarle directamente a CAMESA, directamente a las generadoras, que como vos decías recién, hay muchas veces que no pagan, eso significa que va a haber un traslado directamente a la tarifa. Claro. O sea, es decir, que hay un aumento de la tarifa necesariamente, como pasó el año pasado. La distribuidora dice, me sale más caro, me doy vuelta, te cobro más. Exacto. ¿Y puede hacerlo sin audiencia pública, intervención de la Secretaría de Energía, fijación de la tarifa vía el Estado? Es que ahí es bastante complejo, porque también es importante entender qué pagamos nosotros en la tarifa. Nosotros pagamos ese costo de la energía, que es el costo monómico, que se traduce como precio estacional. Pagamos el VAT, que es lo que le pagamos a las distribuidoras, y pagamos los impuestos. Está bien, pero todo sale vía boletín oficial. Todo eso tiene que estar autorizado por la Secretaría de Energía. Exactamente. Ahora, el punto acá es, primero, si vos tenés una devaluación y vas a sacar completamente los subsidios porque eliminás el rol de CAMESA, vas a tener necesariamente un aumento inflacionario que va en contra de lo que se propone el propio gobierno y el acuerdo con el fondo. Esa es la primera contradicción. La segunda contradicción... ¿Sacar a CAMESA del medio y sacar los subsidios? ¿Y quién administra las transferencias? No lo sé, porque... CAMESA. Está bien, sí, pero imagino que si están diciendo mantener tarifa social y sacar a CAMESA es porque tiene que haber algún esquema alternativo para que la tarifa social... Ellos se proponen igual, o el fondo impone un 0,6% de subsidio. Eso ya significa una reducción. Exacto. Sostienen una tarifa social. ¿A quién se la van a dar? ¿Directamente a los generadores o a los distribuidores? Ahí ya tenés dudas, hay muchas contradicciones. La segunda contradicción es también macroeconómica, que tiene que ver con esto de las distribuidoras como sujetas de crédito. Ustedes lo deben saber muy bien. Las distribuidoras siempre están planteando que lo que se le paga del VAT no les alcanza para pagarle a CAMESA. Sí. Muy bien, el año pasado se les dio un aumento del 260% y pusieron un incremento del 1 que tenía que ir con la inflación. Sí. Eso inmediatamente al mes siguiente se detuvo porque es inflacionario. Entonces, si las generadoras, si las distribuidoras le van a tener que pagar a las generadoras porque CAMESA no está en el medio, les van a tener que incrementar el VAT. Ese VAT lleva a un aumento de la inflación. Teniendo en cuenta que también la dolarización de la energía, porque tenemos contratos en dólares, y la devaluación nos va a incrementar la tarifa, entonces ya hay una desvinculación entre el esquema de reforma que nos propone el fondo y el propio objetivo, que es reducir la inflación. Claro. El segundo o el tercer punto para mí contradictorio es institucional. Vos hoy vieron que están los contratos, la compra de electricidad por la vía de contratos y la compra en el mercado spot. Sí. En contratos vos tenés entre 200 y 400 contratos, bajo distintas resoluciones. La 1281-2006, la 21-2016, la 287-2017, o sea, bajo distintos marcos regulatorios, y se pagan el megavatio hora entre $70 y $500. O sea, tenés una amplísima brecha. Una amplísima brecha de esos contratos que son todos muy distintos, de distintos años, por distinta cantidad de tiempo, y a la vez tenés 30 distribuidoras y más de 600 cooperativas distribuidas a todo el país. ¿Cómo haces para trasladar eso? Digo, porque CAMESA, ¿qué hace? Compra todo y vende todo. Claro. Auspicia de eso. Sí. Si vos sacás ese rol, ¿qué pasa ahí? Institucionalmente pasa un riesgo de mayor fragmentación, de mayor fragilidad, y por lo tanto una dispersión de la tarifa, que es un poco también el objetivo que se puso en su momento este modelo del sector eléctrico, que fue homogeneizar una tarifa. Por eso existe lo que se llama el precio estacional. Agustina, te hago una consulta. Y cuando vos mirás otros países, ¿qué referencia internacional toma el fondo para recomendar esto? Porque entiendo que en todos los países no hay un CAMESA. No, sí. Miren, está buenísima la pregunta, porque nosotros este modelo que tenemos del sector eléctrico, que está en la primera placa, no siempre fue así. Esto existe desde 1992 con la ley 24065, que justamente copió el modelo inglés. NGC es CAMESA, el ENRE es el OFER, y así hay un conjunto de instituciones que son muy similares y que los países han ido modificando porque ya está caduco, ¿no? Fue 92, convertibilidad. Exactamente. ¿Y eso qué decís? Regulación del Estado. Exacto. Y ahí es clave porque
¿A qué apunta esta reforma que nos impone el fondo del sector eléctrico? A volver a rajatabla a ese esquema de la ley 24065. ¿Qué hacía Camesa en aquel entonces que cambió y hace distinto ahora? Primero que ese rol Camesa no lo tenía, el rol de comprar y vender electricidad, solo despachaba técnicamente, y planificaba la oferta y la demanda de electricidad, pero el rol de comprar la electricidad y de venderla se le dio a partir del 2005 porque Camesa es 80% las empresas privadas y 20% el Estado, ¿no? Como para tener una mayor participación del Estado ahí, a partir de ese momento se le dio el rol de firmar contratos, de comprar gas, de tener como una mayor intervención. Ahora, ahí tenemos un problema que es que básicamente eso ha evidenciado hay profundos problemas que no se solucionan con esto que nos viene a proponer el fondo. ¿Por qué te digo esto? Porque además, y acá quiero ir como al punto que tiene que ver con lo que ustedes me planteaban al principio, que para mí es el más importante, el fondo desde hace mucho tiempo y en todos los países que están endeudados con el fondo, Colombia, Ecuador, Egipto, les propone este mismo esquema. Hay una receta del sector eléctrico. Es el template. Te mandan este documento. Exacto. Y dice eso. Exactamente. Muy bien. Y eso pone el foco en la demanda, en los subsidios a la demanda, como si ese fuese el problema, como si el problema fuese meramente fiscal. Y la verdad es que no lo es, porque el principal problema que tiene la Argentina hoy, y que es con el que se enfrentó este propio gobierno, ustedes lo saben muy bien, yo los escuché hablar de este tema, que es que un gobierno que venía a reducir completamente subsidios no pudo, es decir, sigue sosteniendo parte, que es lo que veíamos antes, vos, Lu, lo mostraste un montón de veces, sigue sosteniendo parte de los subsidios. ¿Por qué? Bueno, ahí hay que ir a ese costo monómico. Ese costo monómico, que ese es el costo del sistema. Ese costo del sistema, ¿qué es? ¿Qué hay ahí adentro? O sea, ¿de qué hablo cuando hablo del costo del sistema? Y ahí está una de las placas que yo traje, que lo primero que te muestra es que Argentina tiene uno de los costos monómicos, que es el precio mayorista de la energía, más altos del mundo. Es casi el doble que el de Estados Unidos. Esto imagínense que encima es del 2023, es de la Agencia Internacional de Energía, con lo cual son datos muy serios. Sí. O sea que si cuando salga el informe, el reporte del año pasado, del 2024, hay que ver a dónde nos posiciona. Pero fíjense esto. Lo que estamos viendo ahí es Argentina está a mitad de tabla, Estados Unidos es baratísimo, Australia es muy barato, pero también estás comparando contra Japón, Francia, Unión Europea en promedio, bueno, y Alemania, que lo sacamos porque Alemania... Y atravesaron una crisis energética sin precedentes en ese año que se les disparó justamente por el corte de suministro de gas ruso. Exactamente. Por eso. Entonces ahí yo me pregunto, teniendo una matriz eléctrica muy similar la de Argentina y la de Estados Unidos, ¿por qué nosotros consumimos el 60% de la electricidad a partir del gas de fuente térmica? Es exactamente igual que en Estados Unidos. Deberíamos estar más o menos parecidos a ellos. ¿Por qué tenemos $77 teniendo una menor población, un menor desarrollo industrial? Te diría hay que un montón de cosas. El Estado se metió y no hay reglas claras para que el inversor pueda llevarse una renta y por lo tanto ese mayor riesgo te lo pone en precio. Bueno, está buenísimo que me digas eso porque para mí hay que plantear lo siguiente. Si yo desagrego el costo monómico, que es la siguiente placa que traje, veo varias cosas que tienen que ver con eso de la rentabilidad. La primera es que el principal costo esto es un costo, el costo monómico es un mega. ¿Cuánto sale un mega? Sí. $, por megavatio hora. Que ahí es donde ven que en el invierno llega casi a los 90, que es lo que veíamos antes, y ahí lo que ves es de qué está compuesto. Ok. Lo azul, lo más oscuro, son los combustibles, es decir, el gas. Sí. ¿Qué significa eso? Que en la Argentina de Vaca Muerta el mayor componente del precio de la electricidad que pagamos es el gas de Vaca Muerta. ¿Cómo se compra el gas de Vaca Muerta? A través del Plan Gas. Sí. ¿Quién es la contraparte del Plan Gas en el caso de la electricidad? Camesa. Si yo saco a Camesa, ¿qué pasa ahí? Si yo saco a Enarsa, que está también dentro del acuerdo con el fondo para privatizar, ¿qué pasa ahí? Y acá, con esto de la rentabilidad que vos me decís, me parece que es la discusión que tenemos que dar, y seriamente, digo, no sobre ideologizada, sino seria. ¿Por qué? Porque si uno mira, miren, el otro día el actual presidente de YPF, en una conferencia que se hizo en Neuquén, invitó a las empresas petroleras que estaban ahí y productoras de gas, a que la que no tuviera una rentabilidad y una ganancia extraordinaria, no me acuerdo bien la palabra que usó, con el Plan Gas, que se pare. No se paró ninguno. Claro. ¿A qué voy con esto? O sea que el Plan Gas les está pagando, el Estado a través del Plan Gas les está pagando a las empresas una sobrerrenta, algo mucho más alto de lo que necesitan para
cubrir sus costos y llevarse un poquito a casa. Y ahí voy desenredando. Ya con el gas yo no sé cuáles son, siempre es una gran incógnita, ¿vieron cuál es el costo de extracción? Es como hay un agujero negro en el universo, ¿cuál es el costo de extracción? Lo mismo te pasa con los costos de la electricidad. Si yo vuelvo al gráfico del costo monómico, lo que veo es que el segundo componente más importante son los contratos en dólares. Ok. Que son los verdes, que están ahí, y que son los Lo que dice contrato renovables, MEM, ¿no? Contrato... Sí, renovables verde fluo, que son... Los contratos del MEM, exactamente. El celeste y el verde. No el verde. Todo en dólares, que es plan renovar, ¿no? Es el plan renovar. Y ahí lo que tenés es que dentro, ¿se acuerdan la primera que vimos que es Camesa compra a través del spot y Camesa compra a través de los contratos? Bien, esos contratos son esos. Bien. ¿Cuándo se firmaron esos contratos? Bueno, si yo voy y desagrego, veo que la mayoría corresponde a las resoluciones 21-2016 y 2800-2017. Es decir, que se firmaron entre el 2016 y el 2019. Son los de energías renovables. Y térmica. Y térmica. Si yo voy y agarro los balances de las empresas que la mayoría cotizan en la SEC, que cotizan en la Bolsa de Nueva York y presentan sus balances ante la SEC. Si yo voy y miro cuánto se le paga dentro de esos contratos, ¿no? Dentro de esos esquemas, veo rentabilidades extraordinarias. Veo rentabilidades que en bruto están por encima del 80% en dólares. Cuando una rentabilidad... En dólares. En dólares. En dólares. 80 anual, en dólares. Antes de impuestos, ¿no? Ponele que le saco impuesto y que voy al 50% en dólares. Una locura. Es una locura igual. Si yo voy y miro y agarro los informes de la Agencia Internacional de Energía que me dicen que una rentabilidad muy buena es del 20%. Entonces, esas son las empresas que generan energía renovable, parque eólico, solar, hoy acá, y las térmicas chicas, las térmicas de 100 megas, esos contratos térmicos y esos contratos renovables son los que hoy nos están están en dólares, tienen rentabilidades extraordinarias o exageradas, como querramos decirles. Vuelvo a conectar con lo de la devaluación, o sea, yo ya tengo un costo sobreestimado y encima devalúo, necesito mucha plata para poner ahí arriba. Y ahora te voy a la otra parte, que es ¿por qué se firmaron contratos con esas rentabilidades tan fuertes y tan altas? Bueno, si uno habla con los actores, lo que te plantean es que se corresponde con, a mí me lo dijeron, no es que quizás es razonable eso, ¿no? Y acá hay que introducir eso, la razonabilidad. Pero se vincula con el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? El riesgo de default soberano. Y ahí hago una pregunta para vincularlo, que esta es para mí la gran contradicción del acuerdo con el fondo. Del acuerdo con el fondo en la línea de la reforma del sector eléctrico que nos impone. Seguir endeudándonos a estas altas tasas, ¿incrementa o reduce el riesgo país? Y ponele que lo reduce circunstancialmente porque se genera una percepción de estabilidad macroeconómica coyuntural, pero ya sabemos esto cómo termina con la nueva etapa del carry trade que se acaba de inaugurar hoy. Entonces, ahí hay una contradicción muy grande, que es que el sobreendeudamiento público te incrementa el endeudamiento privado. ¿Por qué? ¿Por qué se pagan esas altas tasas de rentabilidad en esos contratos? Porque ahí, en esos contratos renovables, en esos contratos térmicos, hubo financiamiento internacional. Sí. Hubo financiamiento bajo la modalidad Project Finance, hubo financiamiento de fondos de inversión, de bancos internacionales, que ponen la plata. Cuanto más riesgoso se perciba el país, más alta es la tasa. Exacto, y el crédito es muy caro. El otro día un exsecretario de Energía lo planteó y dijo, y esto varios funcionarios del gobierno actual lo reconocen, que el riesgo financiero es tan alto que te conviene importar electricidad y no hacer más proyectos de generación. Y yo ahí digo, ¿está bien eso en un país con los recursos que tiene, con los recursos naturales y mineros que tenemos, pensar en importar electricidad porque es más barato que financiar un proyecto de generación? Y creo que ahí tenemos que dar una fuerte discusión. Y además me parece que entonces tenemos contratos dolarizados, con rentabilidades exageradas, con altos costos de financiamiento, y a la vez ahí está la otra parte, que yo lo decía con el gas. ¿Nosotros sabemos cuánto cuesta generar 1 megavatio de electricidad por cada una de las fuentes? ¿El Estado sabe? ¿Conoce? ¿Por qué el fondo no nos ayuda con eso? ¿Por qué el fondo, en lugar de plantearnos, de poner solo el foco sobre la demanda, no nos ayuda también con la oferta? A darle al Estado herramientas
para tener mayor conocimiento. Entonces, que yo sepa que a vos lo que te sale producir esto y lo que te voy a pagar después en los contratos es razonable. Y después vemos digo, y ahí es donde es la otra parte, ¿no? Digo, seguir sobreendeudándonos solo va a incrementar ese riesgo financiero y ese riesgo, si uno mira un gráfico que está por todos lados de los vencimientos de capitales e intereses que tiene la Argentina y mira el balance de cuenta corriente, ve muy bien que la capacidad de pago de la Argentina... A ver si te... Lo dice el Fondo Monetario en el acuerdo, ¿no? Sí, en el acuerdo alerta sobre una alta improbabilidad de pago o una capacidad de repago dentro de 20 años. Y es gracioso porque en un momento, en un parrafito, recuerda como diciendo, miren, Argentina es el país al que más plata le prestamos. Le vamos a prestar 20.000 millones más. De acá a los próximos 3 o 4 años, la deuda sobre la cuota va a estar en 1.200%, o sea, va a estar en niveles estratosféricos. Es como que se atajan los tipos, yo te lo digo nomás. No ese es el staff técnico respecto a la decisión política. Claro, totalmente, pero bueno. ¿Puedo sumar una consulta? Vamos cerrando después. En el esquema actual, con tantas regulaciones y, por ejemplo, con el precio del gas de Vaca Muerta regulado a través del Plan Gas, si vos retirás regulaciones, ¿el precio no iría para abajo? No hay experiencia de eso. Y digo porque algunos en el gobierno están diciendo eso, que en realidad lo que mantiene el precio alto son algunos acuerdos que se han firmado en su momento para justamente tratar de incentivar la inversión. Exactamente, en un momento de mucha incertidumbre, de mucha crisis y de la historia que ya sabemos que Argentina ha tenido en estos últimos años, pero que en un escenario de estabilización, si vos dejás de alguna manera de intervenir, los precios podrían llegar a ir para abajo. Ese es el argumento oficial. Mira, yo lo que creo es que eso no se evidenció nunca en la Argentina, que al contrario, y que de hecho por eso existen ese tipo de regulaciones, que yo igual creo que hay que revisarlas. Cuando yo digo que hay un plan gas de $3.5 y que las propias empresas te dicen que eso ya es una rentabilidad muy alta y después hay otros plan gas de $10, el millón de BTU, digo, che, ahí hay que revisar cosas. Bueno, en su momento Aranguren lo iba llevando 6 o 7 y después eso no llegó nunca. Ahí va. Entonces, si a eso se apunta, ¿no? Digo, la verdad es que la experiencia te muestra otra cosa y ahí me parece también importante ir un poco a la historia, ¿no? Porque en un momento eso fue así durante la convertibilidad y ahí vos dijiste algo clave, la estabilidad. Hoy Argentina no tiene una estabilidad macroeconómica y por más de que te generen una percepción de estabilidad macroeconómica pisando el tipo de cambio, que es lo que pasó ahora, no sé, el otro día las empresas de productoras de gas y de petróleo de Vaca Muerta te decían que un pozo en Vaca Muerta hoy es un 40% más alto que en Estados Unidos, que en Perme. ¿Por qué? Porque hay inflación en dólares. Entonces, digo, ahí me parece que hay que revisar eso. Y la última contradicción y que está vinculado con esto, me parece que tiene que ver con, vieron que se plantea mucho esto del sistema marginalista, de volver al sistema marginalista de despacho, que vos, Luz, yo sé que siempre lo mencionás. Lo acaba de explicar justo hace un ratito. Ahí para mí hay una contradicción que capaz ya lo dijiste, pero que es clave, que es que tiene que ver con, ellos dicen, bueno, primero que en el acuerdo con el fondo no está, o sea, el acuerdo con el fondo en realidad no dice nada en concreto de la reforma del sector eléctrico. Solo dice la resolución 21-2025 es un hito en esto que elimina, digamos, o que modifica la resolución 95-2013, que era la que eliminaba los contratos del mercado a término, es decir, entonces en definitiva uno interpreta que vuelven los contratos del mercado a término, pero después no hay mayores definiciones, o sea, eso es importante aclararlo. Pero después sí se dice mucho esto de, bueno, volver al sistema marginalista. ¿Qué es el sistema marginalista? El sistema de despacho por costos marginales decrecientes, es decir, que primero deberían entrar las máquinas que menos costo tienen. Ahí yo me pregunto, los contratos de energía renovable bajo el plan Renovar tienen prioridad de despacho. Rompemos contratos. Como no rompemos un día, no rompemos otro día, rompemos. Ahí me pregunto, entonces, ¿eso está planteando el acuerdo con el fondo? O sea, ir a un esquema de inseguridad jurídica cuando este es uno de los gobiernos que se abandera en la seguridad jurídica, teniendo en cuenta el antecedente del pago con el bono en el primer trimestre del 2024 a las generadoras, lo cual ya puso en tensión, recordarán, sí, a AES llamando a los CEOs de acá para decir, che, ¿qué pasa acá?
para quedarme yo Pero tranquila. eso le puede llevar una demanda al CIADI. Digo, Exactamente, estás en porque ese nivel. esos contratos, eso es importante Tienen decirlo. 1000 garantías esos contratos. 1000 garantías. Exacto, tienen garantía. La primera de Camesa, que ya ahí yo pongo, si yo voy a sacar a Camesa, ¿qué pasa? Porque Camesa es el off-taker. Sí. Bueno, la segunda es el FODER, que este gobierno también se propuso eliminar todos los fondos fiduciarios. La tercera es una garantía del Banco Mundial. Hay muchos proyectos de energías renovables que tienen una garantía del Banco Mundial y que justamente la resolución de conflictos se hace en jurisdicción internacional. Entonces ahí me parece que también hay una fuerte contradicción, ¿no? Yo veo esas 4 contradicciones en esta reforma del sector eléctrico que nos propone el fondo. Y ahí, para quedarme tranquila, quiero mostrar ese último gráfico que traje, que es el de los costos, específicamente térmicos, Para que quede claro lo que digo, no es que lo estoy diciendo a la Bartola, los contratos de la 21-2016 es la línea más alta. 21-2016 es la resolución. No, esta es contratos térmicos, específicamente, o sea, de gas, que se hicieron en el 2016. Es el costo más alto hoy que tiene el sistema eléctrico y llegó a $158 el mega. Claro. Entonces, ahí yo digo esto, ¿no? Hay que dar una discusión de las rentabilidades. Y para cerrar la idea, ¿a qué voy con todo esto? A que la solución a estos problemas de alto costo, la posibilidad de reducir el costo económico está directamente, y por lo tanto los subsidios, porque con esto yo no estoy planteando volver a un esquema de subsidios. Yo no quiero subsidiar el costo económico. Yo no quiero que el Estado, a través de transferencias del Tesoro, destine $8.000 millones. No, estás discutiendo el costo económico. Bajemos el costo económico. ¿Y cómo bajamos el costo económico? Bueno, si el problema es el riesgo financiero, como nos dicen, sobreendeudarnos públicamente no es la... No ayuda. Agustina, tenemos que cortar. Muchísimas gracias. Súper claro, nos quedamos hipnotizados escuchándote, pero ya vamos más de 1 hora de programa y va a venir el fondo y nos va a echar a patadas. Lo que tengo que hacer antes digamos, como para darle un cierre a esta situación, no me quiero ir